Bien, esta sesión la vamos a dedicar a estudiar los elementos o componentes que son un poquito más complejos de los que hemos visto hasta ahora y que fundamentalmente utilizan una característica que son los modelos. Vamos a hacerlo con un circuito en el que vamos a ver una etapa con transistor. Voy a poner un transistor e inicialmente voy a poner un transistor ideal que le voy a llamar Q-Break. Los elementos idealizados los tenemos en la biblioteca Breakout. Entonces aquí tenemos, ya lo utilizamos cuando vimos el barrido en DC, podemos tener el Q-Break N, que es un transistor NPN. Bien, recordar que estas librerías que estamos utilizando aquí son librerías para Capture. Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos son símbolos que están pensados para después ser simulados. Recordemos el path. El path en que nos lo vamos a encontrar era en Cadence, la versión que estemos utilizando, la SP17.2 Lite, Tools, Capture, Library y PSpice. Que por cierto, aquí tenemos una librería que también os quería comentar, que es la eval.orb. Esta librería es la que os vais a encontrar cuando cargáis el programa Lite, que es el que seguramente estaréis utilizando. Entonces ya os viene con esta librería. El resto de librerías lo podéis encontrar de forma fácil, puesto que no son reservadas, y pues en cualquier versión profesional pues podéis copiar las librerías, son de libre acceso y bueno, pues son más completas, pero en esta eval tenéis los elementos mínimos para trabajar. Bien, pero como decía, nosotros vamos a utilizar el breakout, el Q-Break N. Bien, pues hemos puesto este componente aquí y si miramos sus propiedades, Edit Properties, vemos que aparece una propiedad, un atributo que se llama Implementation, que es el Q-Break N. Esto aquí es un modelo, el modelo que va a utilizar. Y aquí lo que me dice es que ese transistor que hemos llamado ideal va a tener un modelo que se llama Q-Break. ¿Cómo es ese Q-Break? El modelo que tiene cada dispositivo lo podemos ver aquí, viendo Edit PSpice Model. Activando este PSpice Model veréis que al poco aparece abajo un nuevo icono en la barra de tareas y aquí podéis ver el modelo que está utilizando. En concreto, ese modelo Q-Break tiene esta expresión de aquí, .model Q-Break N. Este es el nombre que vamos a asignar al modelo y con esto me dice qué tipo de dispositivo es. Es un transistor NPN. Para entender un poquito por encima, vamos a ver el reference. Recordar que era el manual que me venía las características en detalle. El manual se llama psp.cref.pdf y aquí tenemos por los comandos, dispositivos, etcétera. Entonces, en los dispositivos analógicos podemos ir al tipo Q, que es el transistor bipolar, y vemos la forma que tiene. Tendrá Q nombre, en nuestro caso sería, le hemos llamado Q ideal, las conexiones, conector base emisor, el nodo de sustrato que está en corchetes, en paréntesis cuadrados, y eso significa que es opcional, podemos ponerlo o puede que no existe. Y después viene el nombre del modelo. Esto está entre un signo de mayor menor, que significa que es obligatorio. Fijaros que
los nodos son obligatorios y van en este orden: colector, base, emisor, y el nombre del modelo en este caso es obligatorio. Entonces, en este modelo tendremos los parámetros que define el transistor. Esto sería la estructura del transistor en gran señal, la estructura en pequeña señal. Más adelante en la asignatura de electrónica analógica veréis que tiene una buena similitud, o está basado en el modelo híbrido pi, que ya veréis en su momento, porque no utilizáis todas esas expresiones. Y estos son los parámetros que está utilizando. Entonces, bueno, pues algunos que podríamos reconocer es el BF, sería equivalente a la beta, de hecho es la máxima beta. La beta será variable en función de la corriente, etcétera. Bueno, pues esto sería el valor máximo, BF. Tenemos otras características que en su momento también las podréis identificar, como las capacidades de las uniones, la capacidad de unión de colector y de emisor, y otras, pues bueno, que seguramente no suenan, la corriente inversa de saturación, la ISS, etcétera, etcétera. Ya veis que hay muchos coeficientes de emisión, hay bastantes parámetros, pero que nosotros no nos vamos a preocupar. Cada uno de esos parámetros tiene un valor por defecto, que va a ser el valor que va a tomar si nosotros en nuestro modelo no especificamos nada. Bien, pues si vemos el modelo que estamos utilizando, vemos que es el Q-break NPN y no especificamos ningún parámetro. Por lo tanto, este Q-break va a tener los valores por defecto del modelo del transistor bipolar. Si quisiéramos modificar alguno, pues pondríamos, pues, por ejemplo, BF igual a 300 y tendríamos el modelo básico principal con la modificación de que BF en lugar de 100 sería 300. ¿Vale? Muy bien. Esto aquí del modelo no es específico de los transistores bipolares. Es obvio que un transistor bipolar necesita muchos parámetros y por eso utiliza un modelo. Sin embargo, un resistor pues no necesita, en principio, o puede funcionar solamente con un parámetro, que es su valor. No obstante, el resistor y prácticamente todos los elementos, quitando quizá las fuentes de tensión independientes, o vamos, casi todos los elementos, prácticamente todos van a tener la posibilidad de tener un modelo. Esta es la sintaxis que tiene una resistencia, un resistor. R, el nombre que es obligatorio, el nodo más, el nodo menos, y después fijaros que sí que puede tener un modelo. Lo que pasa que en este caso son paréntesis, son corchetes, paréntesis cuadrados. En este caso es opcional. ¿Para qué sirve el modelo en este caso, en el caso de una resistencia? Bueno, pues sirve fundamentalmente para indicar, por un lado, los coeficientes de temperatura. Vale, aquí tenemos los coeficientes de temperatura, para ver cómo va a variar con la temperatura. En este curso no vamos a abordar el análisis de temperatura, estamos haciendo un curso básico. Bien, volvamos a nuestro circuito. Lo que voy a hacer va a ser utilizar ese transistor para ver una etapa en colector común, que es un seguidor de tensión, es decir, la tensión en emisor seguirá a la tensión de base que tengamos en base. El nodo lo he llamado V0 ideal. Bien, también voy a aprovechar para cambiar el nombre del transistor. En lugar de Q1, pues voy a llamarle Q ideal. Bien, voy a comparar cómo funcionaría un transistor ideal comparado con un transistor real. Para eso, pues un truquillo que podemos hacer es simplemente copiar el circuito. Voy a recortarlo un poquito más. Ahí. Simplemente hago control C y control V. Bueno, puedo hacer aquí también copy y después ahora desactivo y paste. Pero vamos, con control C, control V también habría salido adelante. Y veo que me ha copiado el circuito original, pero ha tenido la precaución de cambiar el nombre a los componentes, de forma que cuando hago una copia, no es una copia tonta, sino que lo que obtengo es un circuito nuevo.
porque si no entraría en conflicto con el circuito original. Pero cuidado, esto no pasa con todo, fijaros cómo el nombre de los nodos no lo ha cambiado. Ha cambiado el nombre de R2, lo ha pasado a R7, pero V0 ideal sigue siendo el mismo. Esto significa que aunque no lo veamos, este nodo y este están unidos. Bueno, no tiene ningún problema, simplemente cambio el nombre del nodo y voy a llamarle V0 real. ¿Vale? Ahora ya sí que son diferentes. Bien, este transistor de aquí, que ahora se llamaría Q ideal 1, también sería diferente del anterior, pero no es este el que quiero utilizar. Quiero poner un transistor real. Para eso, pues me voy a las librerías y en concreto quiero utilizar el Q2N2222, que si me fijo lo tengo en diversas librerías. Lo tengo en la librería eval que hemos comentado, es decir, me viene con la versión de evaluación, y lo tengo en la librería bipolar. También lo tengo en la caché del diseño. Bien, pues voy a coger, por ejemplo, voy a coger de la propia eval. Bien. Bueno, le voy a llamar de Q real. Y vamos a ver cómo es ese modelo. Vamos a editar el modelo. Vuelve a aparecer ese icono de una herramienta que sirve para editar modelos. Viene mucha información, pero a mí lo que me interesa es esto de aquí, cómo es el modelo. Ahora el modelo se llama Q2N2222, me dice evidentemente que es un tipo NPN, y aquí hay una serie de parámetros que se han modificado. Fijaros que no son todos, los que no se han modificado pues tienen el valor por defecto. Lo que sí que se ha modificado es la BF, lo que hemos llamado la beta máxima, sería 255,9 en lugar de 100, y por ejemplo pues hemos visto otras cosas que se han modificado, como la capacidad de la unión de colector y de la unión de emisor, la RB, que sería la resistencia, que después lo veréis en el modelo híbrido pi, cuando veis electrónica analógica, sería la resistencia de Crowley, etcétera. Y bueno, una serie de parámetros que hace que este modelo se parezca a lo que realmente nos encontraríamos si utilizásemos ese transistor en un circuito físico. Bueno, aquí comentarlo, claro, estos parámetros nosotros no sabemos, y aunque lo supiéramos no podríamos encontrar sus valores. Estos son cosas que el fabricante lo conoce y lo pone a nuestra disposición. Pero el modelo que nos presenta el fabricante en sus páginas web, etcétera, que nos proporciona, son modelos para SPICE. Este modelo me serviría para el PSPICE, para el ORCAD que estoy utilizando, pero también me serviría para otras muchas distribuciones de SPICE. Lo bueno entonces es que si yo estoy utilizando un programa basado en SPICE y voy a un fabricante, pues probablemente me voy a encontrar ya el modelo, y lo único que tengo que hacer es bajarlo. Son ficheros de texto, entonces lo bajo y ya está, problema resuelto. Si no está basado en SPICE, pues igual no encuentro ese modelo. Bien, voy a cerrar, no voy a hacer ningún cambio, lo dejo tal como está y voy a simular. Bien, aquí para simular voy a hacer un análisis temporal, entonces he colocado un generador del tipo VSYN, es decir, que me va a proporcionar un seno, donde digo que va a tener una tensión de offset de 0, una amplitud de 1 voltio, es decir, un valor pico a pico de 2 voltios, y a una frecuencia de 1 kilohercio. Aquí también estaba la especificación AC, que he puesto que van a ser 50 voltios. ¿Para qué sirve esto? Para nada. Si voy a hacer un análisis temporal, no va a hacer ningún caso de la especificación AC. Es como si no estuviese. Bien, entonces voy a hacer una simulación. Bueno, tengo una frecuencia de 1 kHz, es decir, una señal de 1 milisegundo. Pues voy a hacer un análisis, por ejemplo, durante 5 milisegundos. Para eso genero una nueva un nuevo entorno de simulación que voy a llamarle seguidor emisor. Seguidor emisor. Bien, ya tenemos aquí la ventanita, 5 milisegundos, y como siempre pues voy a hacer que tenga un paso de simulación pequeño para que
me muestre bien las señales. Pero vuelvo a abrir la ventana de la configuración de la simulación, porque tenemos que echar una ojeada a alguna de estas pestañas. Y aquí va a haber una pestaña que es importante, los ficheros de configuración. Bien, hay de tipo estímulo, no vamos a utilizarlo, no utilizaremos. Hay de tipo include, que podemos meter ficheros, tampoco lo vamos a utilizar, pero este otro de aquí, library, es realmente importante. Y aquí están las librerías. Pues si ya hemos definido las librerías, sí, pero cuidado, hemos definido librerías para Capture, es decir, para editor de esquemáticos. Ahora, este editor de esquemáticos, este Capture, va a generar un fichero de texto donde van a estar cada componente, cada elemento, los análisis que queremos realizar, y los elementos que han utilizado modelos pues pasarán al simulador SPICE. Y entonces el simulador SPICE encontrará un modelo, por ejemplo el Q2N2222, que tiene que simular. ¿Y dónde lo encuentra? Porque, repito, las librerías que he utilizado, el Q2N2222 era una librería para el editor de esquemas, donde viene el dibujito del transistor y que dice, donde hemos visto la implementación, dice qué modelo para SPICE va a utilizar. Bien, pues SPICE lo encuentra y dice, bueno, ¿y ahora dónde busco este modelo? Tenemos que decir dónde están los modelos para el simulador. Vale. Bueno, y esos modelos los vamos a encontrar en las librerías de SPICE. Por defecto viene una librería que se llama non.lib, que este non.lib es simplemente un listado de nuevas librerías. Bien, las librerías de SPICE no están en el mismo sitio que las de Capture. El esquema el path que tiene es parecido pero diferente. Está en Cadence, que sea donde hemos instalado el programa, la distribución 17.2, Tools, hasta aquí todo igual, pero cuidado, aquí no nos vamos por Capture, que es donde nos habíamos ido antes, Capture Library, sino que nos vamos a buscar librerías para SPICE, aquí, para PSPICE, que como digo, la versión SPICE de Microsim, que es la que estamos utilizando. Y dentro de SPICE ya buscamos las librerías, y aquí están las librerías. Las librerías de Capture tenían la extensión .orb, las librerías de SPICE tienen la extensión .lib. Bien, vamos a ver, y bueno, pues yo había puesto el Q2N2222, donde me encuentro ese modelo, va a ser en la librería eval.lib. Fijaos que se corresponde, tiene el mismo nombre que la de Capture, pero eso no tiene por qué ser así. Sí que es verdad que muchas librerías de Capture después tienen otra igual, con la extensión .lib, que es para SPICE, pero no necesariamente. O sea, el Q2N2222, aunque lo haya puesto desde la librería eval, SPICE lo va a buscar donde lo encuentre. Y yo le podría decir, en lugar de eval.lib, que pues que busque en la librería bipolar, y la encontraría ahí. Da igual, el modelo, bueno, debería ser el mismo, y si es diferente, pues cogerá el primero que encuentre. Bueno, tiene una predación de cuáles son las librerías donde primero va a buscar, no vamos a entrar en ello, pero la cuestión es que se tiene que encontrar el modelo que hemos dicho, el Q2N2222, se lo tiene que encontrar en algunas de las librerías que nosotros especifiquemos. Bien, yo voy a especificar esta de aquí, eval.lib. Vale, eval.lib, la tengo aquí y lo añado. Lo puedo añadir simplemente a este entorno de simulación, lo puedo añadir al diseño o lo puedo añadir como global. Si es solamente este entorno de simulación, cuando haga otro nuevo entorno que hace un análisis, por ejemplo, AC, pues no lo encontrará. Si lo añado al diseño, pues sería esto de aquí, y si añado a global, lo añadirá a todos los diseños que vaya a hacer. Lo pongo en design. Cuidado que en la versión de evaluación creo que el global no funciona. Aquí me lo admitiría, pero después resulta que no lo coge. Bien, pues ya lo tengo. Vamos a acabar de ver
el entorno de simulación. Tengo también otras pestañas, algunas sí que vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos la ventana de options, donde pues bueno, puedo configurar una serie de parámetros que en este caso serían para la simulación, cantidad de repeticiones que hace, etcétera, pero quizás la que más nos interesaría sería esta de aquí, el output file, donde voy a configurar qué información quiero que me muestre en el fichero .out y de qué forma. Pues por ejemplo puedo decir que tengo una salida de 80 caracteres por fila, pero bueno, quizás lo más interesante sería este de aquí, en el que en el fichero .out va a replicarme las líneas correspondientes a las librerías que yo estoy poniendo. Eso después, para hacer el debug de los programas cuando fallan, pues a veces pues puede venir bien. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Y después simplemente comentaros por encima que en esta pestaña de aquí puedo decidir qué información voy a sacar en el fichero .dat. En principio vamos a poner que todos. Lo único que si tenemos ficheros muy grandes con mucho tiempo de simulación o muchos datos de simulación, pues va a generar ficheros muy grandes. Igual es necesario recortarlo, que pueden llegar a ser de varios gigas. Entonces podríamos hacerlo en esto de aquí. Y esto de aquí es pues de qué manera va a abrir la ventana de Windows. Pero bueno, eso si queréis pues podéis jugar vosotros y ver qué se puede hacer y qué no. Bien, pues ya tengo la configuración del entorno y simulo. Este es el resultado. Voy a ver la tensión de entrada, era VI más, y espero obtener a la salida algo que replique esta señal de aquí. Bueno, vamos a ver lo teníamos, bueno, lo habíamos llamado, para verlo más claro, era el emisor de Q ideal, pero lo había llamado V0 ideal. Y tiene esto de aquí. Efectivamente está replicando la parte de señal. Si nos fijamos, es 2 voltios pico a pico. Bueno, vamos a medir ahora. Lo único, claro, está la tensión de continua, la tensión de polarización, pues que tiene pues alrededor de 3 voltios. Bien, vamos a ver si realmente lo ha replicado. Para eso me voy a los cursores y voy a ver, lo voy a aplicar a VI, la tensión de entrada, y voy a ver el valor pico a pico. Busco el primer máximo que se encuentre, que es este de aquí, y con el otro cursor, con el cursor derecho, doy al botón derecho del ratón, lo pongo aquí y busco el primer mínimo. ¿De acuerdo? Bien, pues el máximo tiene 1 voltio y el mínimo 2 voltios. ¿De acuerdo? La diferencia son 2 voltios. Bien, también me está diciendo el valor en esos puntos del V0 ideal. Y vemos, bueno, son 5,8 y 3,9, pero la diferencia es 1,97, prácticamente 2 voltios. Es decir, se está comportando como un buen seguidor de tensión. Ahora bien, ¿qué sucede si utilizo un transistor real? Bueno, pues voy a añadir un prod diferente para que no se mezclen las señales, y veo la salida real. V0 real sería esta de aquí. No tengo que mover los cursores porque está en el mismo sitio, y veo que bueno, pues prácticamente va a ser igual. Da igual que haya utilizado, o sea que el Q2N2222 está funcionando como un transistor bastante ideal. No tiene mucho efecto a estas frecuencias, no tiene mucho efecto que sea real. Yo os dejaría como ejercicio que veáis cómo funciona este seguidor de tensión cuando la resistencia de carga, que en este caso es la resistencia en emisor R2, o en el caso de real R7, cuando varía. Ahora tenemos valores relativamente bajos, 48 ohms, muy adecuado para un seguidor de tensión, un colector común. Pero os propongo que veáis qué sucede cuando esa resistencia R2 o R7 toma valores muy bajos. Para eso lo que podéis hacer es
hacer un barrido paramétrico, definir el valor de esas resistencias mediante un parámetro, un punto param, un modelo, un pseudomodelo que se llama parameters, y asignarle valores, pues por ejemplo desde 1 ohm hasta 50 ohms, y veréis cómo pues valores bajos de resistencia, más bajos de resistencias, ya no se comporta también como seguidor de tensión. Bien, pues para mostraros el nuevo elemento que os quiero enseñar, vamos a ver al primer circuito que hemos estudiado. Era la carga y la descarga de un condensador mediante estos dos interruptores. Recordar que lo habíamos resuelto sin utilizar interruptores, mediante una fuente, un pulso entre 3 voltios y 5 voltios. Bien, ahora vamos a intentar hacer lo mismo, pero ya con un circuito más real. Bien, para realizar esto necesitamos un nuevo elemento, que es el interruptor. Vamos pues a utilizarlo. Bien, aquí ya tengo el circuito montado. He puesto una fuente de tensión de 5 voltios fija, ahora ya no es un pulso. Tengo la resistencia, el condensador, voy a resistencias originales de 1 ohm y el condensador de 1 milifaradio, es decir, tengo una constante de tiempo de 1 milisegundo. Bien, pues ya vemos en el circuito original que aquí necesitábamos un interruptor. El dispositivo interruptor en PSpice se llama S. Lo tengo, por ejemplo, aquí en S analog, o también lo tengo en breakout, S breakout, como quedamos. Bien, este interruptor, vamos a ver primero el dibujito. Tiene cuatro terminales, 2 son el circuito principal, el circuito que vamos a cortar o a cortocircuitar, que sería este de aquí, y este de aquí sería el circuito de control. Es un interruptor que estará abierto o cerrado en función de la tensión que tengamos entre estos dos nodos, y las tensiones las podemos fijar. Si la tensión es inferior a VOFF, el interruptor estará abierto, y si es superior a VON, que en este caso es 1 voltio, el interruptor permanecerá cerrado. Bueno, en realidad no está abierto o cerrado del todo. Si abrimos las propiedades, vemos que existen la tensión VON y VOFF de las que he hablado, pero también están las resistencias ROFF y RON. En realidad lo que sucede es que si la tensión es inferior a VOFF, presentará una resistencia en el circuito principal de una resistencia de 1 megohm, y si la tensión es superior a VON, en este caso 1 voltio, la resistencia que presentará será de 1 ohm. Bien, a mí me gusta más ver estos 4 parámetros fundamentales. VOFF y VON ya lo veíamos, ROFF y RON son propiedades que están, pero que no nos la muestra en esquemático. Bueno, pues para cambiarlo voy a las propiedades de ese atributo y digo que quiero ver el nombre y el valor, y lo mismo con RON. Vale, y ahora ya aparecen todos los valores, todos los parámetros. Bien, entonces, como digo, si la tensión de control es inferior a 0 voltios, la resistencia que presentará será de 1 megohm, y si es superior a 1 voltio, la resistencia que presentará el circuito que va a ser cortado o abierto es de 1 ohm. Bien, pues lo necesito aquí, el circuito principal. Pues voy a rotar el componente seleccionando y apretando la letra R, y ya lo puedo conectar. Y ahora tengo que hacer una señal que controle esto de aquí. Bueno, para eso voy a poner un pulso, un V pulse, voy a llamar V de control, y voy a poner las siguientes características. Bueno,
V1 van a ser 0 voltios, V2 5 voltios. Voy a poner un tiempo de retardo para ver qué es lo que sucede, del orden de 0,1 milisegundo. El tiempo de subida que sea relativamente rápido, 1 microsegundo. Cuidado que esta vez lo queremos hacer muy ideal y nos puede dar problemas de simulación. Bueno, 1 microsegundo no me lo va a dar, pero si digo, es que quiero que sea muy rápido y pongo pues valores de picosegundos o femtosegundos, pues igual me puede dar problemas de simulación, ¿eh? Bueno, bien, como la constante de tiempo es 1 milisegundo, voy a poner un periodo de 10 milisegundos, ya que para la carga vamos a necesitar 5 milisegundos para llegar al 99% del valor final y otros 5 milisegundos para descarga. Conectamos, ya lo tenemos aquí. Bien, por otro lado voy a ajustar los valores del interruptor. Si vais de 0 a 5 voltios, bueno, voy a poner por ejemplo el V-on que sea efectivamente 1 voltio, pero 0 voltios está ahí muy bien. Voy a poner 0,8. Y R-on y R-off los dejo tal como está. Bueno, defino la nueva un nuevo entorno de simulación. Voy a poner RC carga y descarga. Bueno, RC carga, si está bien, y hago la simulación hasta, bueno, digo que son 10 milisegundos por periodo, pues vamos a simular durante 20 milisegundos durante 2 periodos y 1 microsegundo entre el valor máximo, y voy a simular y me voy a encontrar con una sorpresa. Hago la simulación, aparece la ventanita abajo, pero la ventanita de probe no me muestra el probe. ¿Por qué? Bueno, me está enseñando el fichero .out. ¿Y por qué? Pues porque ha habido errores. Mirad, el fichero .out, me encuentro en el fichero .out lo que estaba esperando, una réplica del circuito que he puesto, y pero no aparece la simulación que quiero hacer, un punto tran, un análisis temporal hasta 20 milisegundos, porque antes de empezar la simulación se ha dado cuenta de que había un error y me dice que el nodo 2323 está flotante y el 2319 también están flotantes. ¿Cuáles son esos nodos? Lo veo aquí en el circuito. Pues el 2323 es este de aquí y el 2319 es este otro. Recordar que habíamos dicho que todos los nodos, antes de empezar la simulación, todos los nodos tenían que tener un camino de continua a masa. Bien, pues aquí esto no los encuentra. Este nodo va por aquí y va hasta aquí, y aquí no hay nada más. Le falta un camino de continua a masa. Bien, la forma de solucionarlo es fácil. Pongo una masa aquí, eso no me modifica el circuito para nada. Y bueno, pues ya tengo ese tema resuelto. Me podía preguntar por qué no tengo el mismo problema en este nodo de aquí, porque este nodo de aquí hacia masa tiene el condensador, pero eso en continua es un circuito abierto, es decir, no tengo un camino de continua a masa por aquí, y por aquí tengo el circuito abierto. Pero claro, no tengo un circuito abierto en realidad. En realidad aquí lo que tengo es una resistencia de un megahom, de un megaohmio. ¿Vale? Por lo tanto, por aquí sí que tengo un camino de continua a masa. Entonces ahí no me da problemas. Entonces por ahora parece que tengo los problemas resueltos. Y vamos a ver. Hago la simulación y efectivamente no hay problemas y tengo la simulación correcta. Miro la tensión en la tensión del condensador y nada, 5 voltios constantes. ¿Qué ha sucedido aquí? Bueno, pues lo que sucede es que
hay que tener mucho cuidado con la simulación. La simulación está muy bien, pero los simuladores nos engañan bastante, o hay que tener cuidado, más que engañar, hay que tener cuidado. ¿Qué ha sucedido aquí? Que para empezar, recordemos que hemos dicho que aquí tengo una resistencia de 1 mega. Entonces, lo que ha sucedido es que antes de empezar la simulación he encontrado el punto de reposo, y que se ha encontrado una fuente de tensión de 5 voltios, una resistencia de 1 ohm y una resistencia de 1 megohm. Pero claro, esto de aquí, si dejo que transcurra el tiempo, tarde o temprano va a cargar el condensador. ¿Cómo puedo resolver esto? Bueno, pues lo que tendré que decir es que el condensador está inicialmente descargado. Eso, recordad que lo podía hacer con el pseudo elemento condición inicial, y la voy a fijar a un valor de 0 voltios. Esto lo que va a hacer en realidad va a ser conectar una fuente de tensión de 0 voltios a través de una resistencia de 0,01 ohm a este nodo. Por lo tanto, ahora sí que la tensión inicial será de 0 voltios. Será 0 voltios la tensión inicial. Vale, entonces aquí ahora ya espero que salga lo que quiero. Esperemos. Le doy F12 para ver lo anterior. Y no es exactamente lo que esperaba, pero sí, la carga sí que es la que yo estaba esperando. Vamos a confirmarlo. Fijaros la tensión de control. Vamos a ver las áreas names. Era V control más. Pum, y aquí ya ha presentado la R-on y se ha empezado a cargar el condensador. Pero claro, el condensador se ha cargado y no se ha descargado. ¿Por qué se iba a descargar? El circuito estaba cerrado, se ha vuelto a abrir, el condensador se ha quedado cargado a a la tensión final de 5 voltios. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Pues tendremos que poner el circuito original, que era otra fuente de tensión, aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hacerlo. Hago rápidamente. VDC 3 voltios. Y teníamos otro interruptor que va a ser este de aquí, que tiene que funcionar de forma complementaria a la anterior. Para ello necesito aplicar una tensión de control que funcione de forma también complementaria, es decir, cuando uno esté dando 5 voltios el otro quede 0 y al revés. Bien, pues voy a copiar control C, control V el componente, ¿vale? El positivo lo tengo que llevar al positivo, y el negativo al negativo, y ahora tengo que hacer que la tensión vaya de forma complementaria a la anterior, como decía. Para eso lo único que voy a hacer es cambiar V1 por 5 voltios en lugar de 0 y V2 0 voltios en lugar de 5. Habría un truquillo, no lo voy a comentar, pero lo dejo ahí. Que otra forma de hacerlo sería alimentando con la misma fuente de tensión y cambiando el valor de V-on por 0,8 voltios y de V-off por 1 voltio. De esta forma, cuando sobrepasásemos 1 voltio tendríamos una resistencia elevada, circuito abierto, y cuando bajásemos de 0,8 tendríamos una resistencia baja de 1. Bien, pero bueno, he elegido esta otra forma de hacerlo. Aquí me daría error de nodo flotante también, por eso pongo otra vez la masa, el nodo 0, y ahora vuelvo a simular. Y vemos que sí, la tensión en el condensador ahora ya sí que se carga y se descarga. Pero bueno, aquí hay algo que es
hay algo que no acaba de estar claro. Hemos dado 5 milisegundos, que es 5 veces la constante de tiempo, por lo tanto debería haber llegado ya al valor final, y sin embargo no ha llegado al valor final. 5 milisegundos pues ha sobrepasado el 63%, pero no hemos llegado al final. Yo esperaría llegar a 5 voltios. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues algo muy típico. Como digo, los simuladores nos engañan. Entonces yo digo que la constante de tiempo pues es 1 ohm por un milisegundo, 10 a la menos 3, es decir, 1 milisegundo. Pero ojo, que ahora tenemos una R ohm que es 1 ohm. Entonces ya no tenemos 1 milisegundo, la resistencia total es de 2 ohms, que por 1 milisegundo son 2 milisegundos. La constante de tiempo son 2 milisegundos. Y eso se nos queda reflejado aquí. Que aquí sí, en 2 milisegundos es cuando hemos sobrepasado el 63%, y en 5 milisegundos justo tenemos 2 periodos, que es pues algo más del 80%. Bueno, 2 periodos y medio, que es algo más del 80%. Bien, pues es una cosa bastante típica en la simulación. No basta con poner un circuito y que funcione, sino que después hay que verificar que los resultados son correctos, porque en muchas ocasiones aparecen problemas de ese tipo. En este caso es muy fácil de solucionar, simplemente dando una resistencia R ohm más baja de la que teníamos, por ejemplo 0,1 o 0,01 ohm. Esta de aquí también la tenemos que modificar. No aparece porque no hemos dicho que aparezca, pero bueno, lo podemos modificar aquí. Lo suyo también sería hacer que se visualice, pero bueno, vamos a dejarlo sin visualizar para ver que aunque no esté visualizado sí que tiene el mismo efecto. Simulo, le doy F12. Bien, esta es la gráfica que estábamos esperando, porque fijaros que efectivamente la constante de tiempo de la carga ahora sí que es 1 milisegundo. En 5 milisegundos hemos llegado más allá del 90% del valor final, bueno, cerca del menos del 10% del valor final, incluso menos del 1% del valor final, y la descarga se ha producido de forma prácticamente instantánea, porque recordar que la resistencia del interruptor en ohm era 0,01 ohms, por lo tanto la constante de tiempo será 1 milifaradio 10 a la menos 3 por 10 a la menos 2, pues más o menos 0,1 milisegundos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora otros elementos que, aunque no se corresponden con dispositivos físicos, son muy útiles desde el punto de vista teórico y por lo tanto también susceptibles de ser simulados. Son las fuentes controladas. En SPICE tenemos 4 tipos de fuentes controladas. Son las fuentes de tensión controladas por corriente, fuente de tensión controlada por tensión, fuente de corriente controlada por tensión y fuente de corriente controlada por corriente. Son elementos que empiezan por las letras E, F, G y H. La E y la H son fuentes de tensión controladas, la E por tensión y la H por corriente, mientras que la G y la F son fuentes de corriente controladas, en el caso de la G controlada por tensión y en el caso de la F controlada por corriente. Lo vemos aquí. Vamos a poner esos 4 tipos de fuentes. Esta sería la fuente de tensión controlada por tensión. La F es la fuente de corriente controlada por corriente. La G, fuente de corriente controlada por tensión. Y por último, H, fuente de tensión controlada por corriente. Los mismos símbolos nos están diciendo qué es cada una de ellas. Aquí vemos la E, por tanto vemos que es una fuente de tensión controlada por la tensión que introduzcamos en estos dos nodos. La F, fuente de corriente, ya lo vemos, controlada por corriente. La G, fuente de corriente controlada por tensión, y la H, fuente de tensión controlada por corriente.
Bien, vamos a ver algún circuito para ver cómo se manejaría esto de aquí. Podemos empezar viendo, por ejemplo, el modelo en parámetros H de un transistor. Vamos a ver modelos simplificados, que solamente tenga la HIE, la HFE y la HOE o la ROE. Si todavía no lo conocéis, no os preocupéis, ya veréis este circuito de dónde sale, para qué se utiliza. Bien, la HIE es una resistencia, lo pongo. Después voy a tener la fuente de corriente controlada por corriente, eso es una fuente del tipo F. Y el último parámetro que vamos a utilizar es la HOE, que es una conductancia, pero voy a llamarle ROE, que sería la inversa de HOE. Bien, entonces el modelo en parámetros H tendría la entrada, que veríamos la HIE, vamos a llamarle HIE. Fijaros que no tengo que empezar por la letra R, puesto que ya el esquemático después lo pondrá automáticamente. Vamos a dejar un K como HIE, pues sería un valor relativamente típico. Después tenemos la fuente de corriente controlada por corriente, que se llama HFE. Y vamos a poner una ganancia, pues por ejemplo de 330. Y por último, 1 partido por HOE, pues que tiene un valor típico del orden de decenas de K. Pongamos por ejemplo 40 K. Y vamos a llamarle ROE. Bien, eso sería el modelo en parámetros H simplificado, no consideramos la HROE. Perdón, la HR. Y bueno, pues aquí tenemos la fuente de corriente controlada por corriente. Bien, ¿por qué corriente está controlada? Pues por aquella corriente que hagamos pasar por la fuente. A mí me interesa, el parámetros H dice que la corriente de esta fuente controlada es HFE por IB, la corriente de base. La corriente de base sería esta, y por eso la paso por el control de la fuente de corriente. En realidad no voy a entrar en detalles, pero lo que controla a la fuente de corriente es la corriente que atraviesa una fuente de tensión. Por lo tanto, aquí en el fondo lo que va a hacer este símbolo va a ser introducir aquí una fuente de tensión de valor 0, de forma que no modifica la estructura del circuito, y esa corriente es la que controla la corriente de salida. Bien, este sería un caso de una fuente de corriente controlada por corriente. También podríamos poner otro caso, por ejemplo, que sería el modelo simplificado de una etapa amplificadora, que consistiría de una impedancia de entrada, que sería ZI, una fuente de tensión controlada por tensión, es decir, tipo E, y una impedancia de salida en serie, que sería la R. Bien, esto aquí llamaríamos ZI. Depende de la etapa que sea, pues tendrá un valor u otro. Esta sería la salida, que ahora la impedancia de salida le llamaríamos Z0, probablemente. Normalmente tendría un valor bastante más pequeño, por ejemplo 200 ohms.
y esta sería la etapa, bueno, el circuito de salida y la ganancia. La ganancia, pues por ejemplo, de 240, por poner algo. Bien. Bien. Entonces esto va a dar una tensión que sea 240 veces superior a la de control. Y la tensión de control sería la tensión de entrada. VI. Tened en cuenta una cosa, esto de aquí lo tenéis que ver como si fuese una impedancia infinita, es decir, un circuito abierto. El momento en que yo hago estas conexiones, no estoy modificando para nada el circuito. Del mismo modo que aquí, cuando lo hago pasar por aquí, esto es una fuente de tensión de valor cero, es decir, no modifica para nada el circuito. Os propongo que realicéis dos ejercicios. Uno, completar el modelo en parámetros H, contemplando también el parámetro HRE. Por lo tanto, tendréis que utilizar una fuente de tensión controlada por tensión. Por otro lado, también podéis hacer el modelo híbrido pi, para lo que necesitaréis utilizar la fuente de corriente controlada por tensión. Si todavía no conocéis el modelo híbrido pi, lo podéis postergar hasta verlo en la asignatura de electrónica analógica. Bien, pues con esto damos por finalizado este curso, que aunque es de iniciación, supongo que os puede servir para realizar las simulaciones con las que os podéis encontrar. Os animo a que sigáis profundizando, bien utilizando la documentación o bien, y sobre todo, utilizando el programa. Para aquellos que estéis todavía más interesados, recordaros que tenéis la asignatura optativa de cuarto, diseño y simulación electrónica, en la que veremos pues más análisis en un entorno pues más profesional, y además se verá con más detalle todos estos aspectos que hemos tocado aquí. Bien, pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado útil.